Acaba de arrancar la sesión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado, y aunque fue una sesión breve, terminó siendo una auténtica paliza política para la oposición, porque Carolina Villano y Marco Cortés llegaron muy valentonados pensando que iban a imponer narrativa y atacar con todo a Morena, pero no contaban con que enfrente estaría Julieta Ramírez y Gerardo Fernández Noroña listos para responderles punto por punto. Y vaya cerradón de boca que se llevaron. Y es que esto apenas comienza, porque las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum siguen avanzando en el Senado, mientras el PRIAN cada vez muestra más desesperación ante la pérdida de control que están teniendo. Vamos a ver exactamente cómo se dio todo esto. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Marco Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Primero, buenas tardes, bienvenidas a las senadoras que se acaban de integrar a este Senado de la República. A ver, amigas y amigos, esta es una discusión de sordos, lo sabemos. Sabemos que el régimen morenista con sus partidos aliados no viene a debatir argumentos, reciben órdenes, porque sabemos que tienen miedo. Muchos de ustedes en lo privado nos dicen que es una locura lo que están haciendo, pero es en lo privado, no es en lo público, porque les tienen miedo, porque hay que recordar que en este Senado de la República no ganaron la mayoría calificada. Yo se los anticipé. Cada que abusen de la mayoría calificada, les recordaré que la obtuvieron con órdenes de aprehensión, con coacción y el secuestro. 4 senadores de la República que no les dieron el voto a su régimen fueron doblados, comprados y coaccionados. Una mayoría falsa. Están burlando la voluntad popular de las y los mexicanos, primero. Segundo, la reforma al Poder Judicial no corrige el problema, porque el problema es la alta politización de los ministros, magistrados y jueces. Claro que antes había politización, claro que la gente podía querer una reforma al Poder Judicial, pero no esta. ¿Qué hizo la presidenta de la República? Impuso todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un plumazo. Antes, en un sexenio, un presidente podía llegar a poner 2 ministros. Bueno, si moría alguno, podía llegar a proponer hasta 3, pero de 15 ministros. No, el régimen morenista de un plumazo se hizo completamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los acordeones. Falso que la gente haya puesto. No, fueron los acordeones, fueron los programas sociales, y eso les debe dar vergüenza, porque así es como pusieron la Corte, en base al clientelismo electoral morenista. Recuerden que solo votó, con todo y las urnas infladas, el 13%. A la gente no le importó. Si hubiera sido la reforma electoral que México esperaba, hubieran estado llenas las urnas, pero no. Y hoy la reforma de la reforma electoral que nos proponen todavía empeora. Fíjense nada más la gran burla. Quieren aplazar el proceso del 27 al 28. ¿Y dónde está la trampa? En el 27, como es elección intermedia, diputados federales, 17 gobernaturas y muchísimos alcaldes, ¿qué creen? Que en el 27 sí va a votar más del 50% de la gente. Ah, no, mejor va a aventarla al 28. Y mejor pongámosla, si se puede, en la revocación o ratificación de mandato, para así controlar con los acordeones nuevamente a todos los jueces. ¿De verdad no les da vergüenza? Sé que van a votar a favor porque tienen una mayoría calificada artificial, comprada y coaccionada. La van a sacar aunque no estén de acuerdo, porque están obligados, porque tienen a la UIF encima, porque los propios morenistas, petistas y verdeecologistas no pueden salirse por temor al régimen que los persigue, que los amedrenta, porque no tienen la razón.
La reforma de la reforma al Poder Judicial es vergonzosa. No profesionaliza el poder, no blinda del crimen organizado al Poder Judicial, no garantiza la autonomía de las resoluciones del Poder Judicial. Realmente es una pena que la presidenta, como tanto dice, la primer mujer, no haya tomado una buena decisión y se haya quitado de los vicios del pasado y haya tomado una decisión en beneficio de nuestro país. Hoy, a pesar de todos los acuerdos que se han logrado en materia internacional por la geolocalización de México, hay mucha inquietud en parlamentarios de todo el mundo de la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y con esta decisión que ustedes en su conciencia saben que está mal, no la mejoran, al contrario la agravan. Por eso, el Partido Acción Nacional, por supuesto que votará en contra, porque no resuelve, sino agrava el problema. Gracias por su atención. Hará uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Después de la intervención del senador Huerta, desahogaremos 2 peticiones de rectificación de hechos que tenemos de la senadora Julieta Ramírez y del senador Gerardo Noroña. Sí, muchas gracias. Fíjense que la oposición los estoy viendo y están muy papuchos. Y para explicar, les hace falta sol, les hace falta calle, les hace falta pueblo. Están su piel como de oficinistas de la Ciudad de México. Hay que ir al trópico, hay que ir al sol. Miren, porque se los digo porque hace unos días estuve en Boca del Río, en un foro con miembros del Poder Judicial que convocaron al pueblo. Esos hechos son inéditos, o sea, lo digo hasta para uno, cayó como, a mí cuando me invitaron me cayó como anillo al dedo. Y fui, escuché magistrados, jueces, hablarle al pueblo en una asamblea ahí en un hotel, el Balajú, en una sala ahí. Y platicado con una magistra me decía, cuando ella había sido del Poder Judicial antes de la reforma. Y cuando le digo, oye, ¿cuál es la diferencia? Porque ella fue electa en este proceso. ¿Cuál es la diferencia? Y dice, es que hoy tengo pues vergüenza la cara con lo que yo voy a resolver. Tengo que resolver conforme a las leyes, a la justicia, porque si no, ¿cómo le doy la cara al pueblo? Y eso es lo que nunca van a entender. Un poco en el fondo del debate es lo que tienen, porque no le dan la cara al pueblo, les cuesta trabajo. Hace un rato me decía una senadora, es que, decía una senadora, decía, es que sus hijos cuando lleguen a la... No, mira, ahí está mi hija, vino, toda viene a ver, porque estamos claros de lo que estamos haciendo. Yo se los juro, estoy contentísimo con esta reforma. Es uno de los votos más importantes que he dado. ¿Por qué? Valió la pena la reforma al Poder Judicial. Ahora vamos a entrar en materia, a los minutos que queda y al rato tenemos el pleno y si quieren debatimos más. Miren, antes la Corte, que era de la oligarquía, que la elegía un dedo, mentira que antes el presidente podía dar 1, 2, 3 y se moría alguien. No, era un dedo el que decidía todo, les decían a las cúpulas partidarias a quiénes van a poner, etcétera, etcétera. Hoy, más de 13 millones de mexicanos, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, salieron a votar por esta conformación del Poder Judicial. Y luego no están conformes. ¿Qué querían? ¿Qué era lo que decían ustedes, los comentócratas y todo esto? No, hay que separarla, hay que mejorar el sistema. Pues es lo que estamos haciendo. Y miren nada más de contenidos. Antes las cortes, 70% de su tiempo
se lo dedicaban a litigios de carácter mercantil, de carácter fiscal, para favorecer los intereses oligárquicos de ustedes, de los que ustedes representan, que no representan al pueblo. Están representando a las corporaciones transnacionales, a intereses apátridas, a lo que no es el pueblo. Ahora estas cortes, miren lo que resuelven, nada más para que se enteren un poquito. Primero en número, el Pleno nos muestra 898 asuntos resueltos en 64 sesiones durante los primeros 5 meses, con un promedio de 14 asuntos por sesión. Los mismos datos dan cuenta que la nueva integración del Pleno es 5.4 veces más resolutiva por sesión que la anterior. Opera con 20% menos sesiones y 10% menos ponencias. Y conoce el 100% de los asuntos por los 9 ponencias del Pleno. Ahí hay datos objetivos de capacidad de respuesta. Y les puedo hablar del contenido de las respuestas. Pasan temas de la seguridad social para personas pensionadas, la perspectiva de género y presunción de inocencia frente a estereotipos sobre la maternidad, cobertura médico para una infancia, en fin, muchas cosas. Pero esto no les gusta, no les embona, porque hoy, claro, que es mejor esta corte y este método de selección, porque siempre que confiemos en el pueblo, va a ser un éxito. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Apréndansela. Democracia, demos, pueblo, kratos, poder. Se trata de darle el poder al pueblo y por eso valió la pena el poder judicial reformado al voto popular, y es lo que mantiene la esencia de lo que vamos a hacer en unas cuantas horas. ¡Viva la democracia! ¡Viva el pueblo! ¡Viva la justicia, la verdad! Y mucho ánimo, que esto apenas está empezando. Muchas gracias. Gracias, senador Huerta. Vamos a dar la palabra para rectificación de hechos a senadora Julieta Ramírez, que se ha anotado, y después al senador Gerardo Fernández Noroña. También, disculpas, entonces sí, seguiría Malú, si me lo permites, con mucho gusto. Perdón. Gracias, presidente. A mí ya no me sorprenden sus narrativas catastrofistas, sus narrativas mentirosas, mucho menos me sorprende su melancólica añoranza a los buenos tiempos del pasado. Pero lo que sí me sorprende es que hoy vengan con el argumento de que no deberíamos aprobar esta iniciativa porque la elección al Poder Judicial, dicen ustedes, es un fracaso. Y lo pregunto con mucha seriedad, en serio me sorprende, porque para ustedes es un fracaso que 13 millones de mexicanas y mexicanos hayan salido a participar en la primera elección al Poder Judicial. 13 millones de mexicanas y mexicanos, ¿en serio les parece fracaso? Y lo pregunto en serio, porque, por ejemplo, el PRI en la pasada elección, 5 millones, MC igual, PAN, 9. Toda la oposición junta se requiere para que salgan a votar 13 millones por ustedes. Para mí, el fracaso son sus bancadas plurinominales. Ustedes extrañan con singular melancolía los viejos tiempos del Poder Judicial, ese que liberaba delincuentes a punta de amparos, ese que cambiaba sentencias por sobornos, ese Poder Judicial que le servía al poder económico, ¿es el que extrañan? ¿Extrañan ese Poder Judicial que a más de muchos que están aquí, súbditos y empleados de Salinas Pliego, le permitía no pagar sus impuestos? ¿Eso es lo que extrañan ustedes? ¿Un Poder Judicial plenamente cooptado? Pues les tenemos una noticia. El viejo Poder Judicial no va a volver, no va a regresar.
O bueno, salvo que ustedes decidan armar un proyecto, como siempre, de despojo y de saqueo, si deciden socializarlo, reunir una gran mayoría y transformarlo en el Congreso. Pero al paso que van, pues lo dudo mucho. ¿Es perfecta la elección al Poder Judicial? ¿Iba a ser perfecta la primera edición? No. ¿Es mejorable? Sí. Todas las instituciones lo son. Afortunadamente, hoy tenemos a un Poder Judicial que le sirve a la gente, que es electo por la gente y que le responde a la gente, no a unos cuantos, no al poder económico. Y es ese Poder Judicial el que hoy venimos aquí, aprendiendo la experiencia de la primera edición, a mejorar, a transformar y a consolidarlo. Le pese a quien le pese. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora Ramírez. Ahora tiene el uso de la voz la senadora Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional. La democracia no es solo contar votos, ¿eh? La democracia es poner límites al poder. Y no se puede comparar una elección judicial que es nacional, que no es partidista, con elecciones partidistas. Justamente de eso es lo que se trata esta discusión, de no mezclar. No se puede hacer esa comparación. Hay muchas cosas, sin duda, pero les voy a decir una cosa. La independencia judicial no es privilegio de nadie, es un derecho. Nosotros no estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo el derecho al acceso a la justicia. Y esta reforma no lo garantiza, como ha quedado claro. No tenemos añoranza, ni siquiera estamos defendiendo que se vuelvan las cosas como estaban. Estamos defendiendo desde el principio que se discutió el año pasado que se haga una verdadera reforma judicial integral, que se mejoren las cosas. Estamos también aceptando que lo que teníamos es imperfecto, que no es correcto, que teníamos que mejorarla. No estamos, aquí hablan de privilegios. ¿Qué privilegio? Los privilegios que tienen ustedes es que tienen jueces a modo, es que tienen impunidad, es que el senador Insunza no viene a trabajar, pide licencia, se esconde tras su fuero, todas esas cosas. Eso sí es privilegio. Eso. Privilegio es el que tiene un narcogobernador de gobernar un estado. Este sí es un privilegio que no le correspondía tener. Nosotros, ¿qué privilegio estamos defendiendo? Simplemente queremos desmontar esto que ustedes han inventado, que el pueblo elige. ¿Cómo va a elegir el pueblo si no sabe tantas ramas del derecho que hay y en unos estados está una especialidad, en otros no corresponde territorialmente? Además, una de las cosas que había para que no hubiese estos acuerdos que podían tener algunos jueces era moverlos, era rotarlos, para que no tuviesen un espacio donde hacían negociaciones. Y la oligarquía, no se preocupen, la oligarquía se acomoda con el que gobierna, con el poder, como actualmente están. Hoy los ricos de México son 3 veces más ricos, están felices con ustedes. Los banqueros están felices, los más ricos entran a Palacio como en su casa. Ese no es tema. Esa oligarquía de la que ustedes hablan y han hablado toda su vida se va a acomodar con el poder sin problema. No confundan las cosas. Fracaso es esta reforma porque no está cumpliendo su propósito. Es increíble cómo ustedes pueden defender algo indefendible. Es vergonzoso los argumentos que tienen. Y qué bueno que le dieron la palabra a la senadora, que siempre está hablando desde su curul, gritando como cobarde. Enseguida, ya para finalizar las rectificaciones, de hecho, Gerardo Fernández Noroña. Yo creo que varias de las intervenciones de la oposición deberíamos difundirlas. El pueblo no sabe. Esa es la aseveración categórica que acaba de hacer el Partido Revolucionario Institucional.
su profundo desprecio a la gente. Están aquí como representantes del pueblo, como se los dije alguna vez en tribuna hace ya muchos años, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Tienen un profundo racismo y clasismo y desprecio. Además tienen la desvergüenza de decir, no viene el senador Insunza, pues si el senador Alejandro Moreno Cárdenas no viene nunca. Cuando llega con sus 2 Suburban blindadas, con 6 tipos con armas largas, con un aparatazo. Es así, Y genial. A ver, lo que estamos discutiendo es preocupaciones de la oposición que estamos metiendo ahora en la reforma, lo dijeron todo el tiempo, y ahora que está para aprobarse, para mejorar la legislación, ni siquiera ese reconocimiento aceptan, van a votar en contra. Son los representantes no. Todo lo que propongamos es no. Y defienden, lo dijo muy claro Manuel Huerta, ¿quién decidía al órgano más importante del Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El Senado de la República, a propuesta de la Presidencia. Una decisión política. No, la trayectoria, el conocimiento, la especialización, las cuotas que se daba el PRI y el PAN para integrar la Suprema Corte, y llegaron al sumum de la descomposición con Norma Piña. Norma Piña, no me voy a cansar de decirlos, es una vergüenza. Pusieron a votación esos ministros que ustedes defienden y ese Poder Judicial que ustedes defienden, que podían cambiar la Constitución. Yo, sociólogo de la UAM, reto a los juristas de la oposición a que me demuestren dónde dice que la Corte puede cambiarle una coma a la Constitución, y se atrevieron a discutir y poner a votación un dictamen que planteaba que solo se eligiera a los ministros de la Corte y no magistrados, magistradas, jueces y juezas federales. Una cosa brutal. Perdieron, no tuvieron mayoría calificada de 8, y la señora Norma Piña, con 4 ministros de la Corte más, votó que mayoría calificada de 11 eran 6. Les ha de haber enseñado aritmética básica Berta Xóchitl Gálvez Ruiz o María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, que dice que si a 100 le quitas 2, quedan 8. Unas clasecitas. O sea, ¿dónde les enseñaron a contar? No, a todo. ¡Qué barbaridad! A puro mentir. ¡Qué barbaridad! Termino. Lo que estamos discutiendo se llama democracia, que el pueblo elija los poderes de la República. Lo dije en tribuna y lo digo acá y con eso cierro. Si el pueblo elige al Congreso, es democracia. Si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, es democracia. Y si el pueblo elige al Poder Judicial, es ignorancia, es barbarie, es descomposición, es a modo. Reniegan del origen del puesto que los honra y que representan. Son una vergüenza. Gracias, senador Noroña. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la senadora Carolina Villán. Miren, este discurso de que nosotros decimos que el pueblo es tonto es algo que utilizan ustedes para polarizar. Nosotros no hemos dicho eso. Ni siquiera los juristas podrían evaluar los miles de perfiles de los aspirantes. Eso es un acto imposible. No podríamos decirle a la gente, por eso les dieron acordeones, y eso es ofensivo para la inteligencia de la gente. Les dieron acordeones por la imposibilidad de grabarse siquiera los nombres de los que ustedes querían que votaran. No se podían grabar los nombres, mucho menos iban a evaluar sus carreras. Ese argumento es falaz, ese argumento es verdaderamente decadente, vergonzoso que lo digan. Nosotros no estamos diciendo eso, solamente que no creemos que alguien tenga que ser popular para ser juez. Imagínense si así eligiéramos un piloto de avión o un médico experto, el más popular que me haga la cirugía, la operación que necesite por algún padecimiento. No, se debe elegir por
la especialización que tiene cada quien y es tan complejo el sistema de justicia. Ustedes son los que ofenden la inteligencia de la gente. Ustedes son los que ofenden realmente la dignidad de las personas, porque los utilizan para sus fines. Hoy más que nunca quieren apropiarse totalmente del Poder Judicial porque tienen mucha cola que les pisen. Miren, sí les cayó como anillo al dedo todo esto que han hecho, pero les tengo una noticia. Ahora les va a caer como dedo en el anillo la justicia que viene detrás de ustedes. Ahora tiene el uso de la palabra para hablar a favor del dictamen el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senador presidente. Miren, amigas y amigos, yo creo que el senador Alejandro Yáñez pone en la mesa el fondo de lo que hoy se está discutiendo con esta propuesta. Y lo quiero decir así porque no hay transformación si no hay cambio en las reglas cuando estamos buscando construir una nueva convivencia social. Ese tema es fundamental entenderlo porque aquí la oposición ha venido a construir una narrativa que solamente añora los privilegios que durante muchos años les permitieron engordar carteras privadas con dineros públicos. Hace rato se decía de las mayorías, y esto lo digo para el pueblo de México. El PRI y el PAN tuvieron mayorías calificadas, solamente que lastimaron con esas mayorías calificadas a los jóvenes y a los trabajadores de este país. En el 97, juntitos, modificaron el régimen de pensiones y condenaron a los trabajadores a tener pensiones miserables. Y en las épocas más recientes, con la ley del outsourcing, condenaron a los trabajadores con contratos leoninos, a que no tuvieran derecho, por ejemplo, a la vivienda. Eso es lo que hicieron. Le ruego respeto al orador. Eso es lo que hicieron con esa mayoría calificada. Hoy estamos revirtiendo el desastre que ustedes llevaron a cabo en este país en los años que ustedes tuvieron mayoría calificada. La oposición y su narrativa ha sido exactamente la misma, ahora con otros ingredientes. Son proclives a la intervención, a la injerencia extranjera, pero aquí ustedes han votado todo en contra de la transformación. ¿Qué es en el fondo lo que los tiene enchilados, encabritados, molestos, furiosos? Miren, hoy en la mañana se anunció una inversión en la industria farmacéutica sin precedente. En este país tenemos inversión extranjera récord. Somos uno de los 3 países que tiene menor desempleo en el mundo. La inflación a la baja, las tasas de interés a la baja, los precios de las gasolinas. Somos de los países que tienen precios de combustibles más baratos a pesar de la crisis que existe en el Estrecho de Hormuz. El déficit a la baja, balanza comercial positiva, el salario mínimo ha aumentado a favor de los trabajadores como nunca, Pemex ha achicado su deuda, hemos empujado una ley para la inversión extranjera y la inversión nacional mixta. Es decir, hay noticias buenas en el país que efectivamente desquician a la oposición. Y nada de lo que aquí se diga va a hacerlos cambiar de opinión, porque la narrativa, insisto, es golpear, es ofender, es descalificar, pero aquí somos pares, pero ya quedó de manifiesto que la piel es
muy, muy sensible. Yo comparto lo que dice el senador Huerta, pero miren, los defensores de la democracia, y digo a los de Acción Nacional, pues es la misma porque Fox traicionó al pueblo de México, traicionó la democracia, se enchufó con los otros pillos, pero los del viejo sistema, miren, ¿recuerdan esto? De los creadores del ratón loco, o sea, por aquello de los acordeones, la política del carrusel, la urna embarazada, el tamal amarrado, Todo estaba así. la casilla zapato. Esa es la triste historia de quienes hoy tiran patadas de ahogado. Pero dicen en mi pueblo, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y parecen Mickey Mouse. Muchas gracias, senador Pavel. Y agotada la lista de oradores, pido a la Secretaría consultar a ambas comisiones si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Con gusto, senador presidente, consulto de forma conjunta a los y las integrantes de estas comisiones en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones, visiblemente por la mayoría, está suficientemente discutido. Gracias, senador Huerta. Se cierra el periodo para la recepción de reservas, adiciones y votos particulares. Le pido a la Secretaría informe sobre las que fueron presentadas hasta este momento por las senadoras y senadores de estas comisiones dictaminadoras. Presidente, se informa de los siguientes votos particulares que se han presentado o se pretenden presentar. Damos lectura: Verónica Rodríguez Hernández, del Partido Acción Nacional; Raimundo Bolaños Azócar, del Partido de Acción Nacional; Marco Cortés Mendoza, del Partido de Acción Nacional; Ricardo Rodrigo Zapata Bello, del Revolucionario Institucional; Carolina Villano Austria, del Revolución Institucional; Luis Donaldo Colosio Riojas, del Movimiento Ciudadano; y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano. Y las reservas serán presentadas en el Pleno. En caso de haber. Toda vez que la Secretaría dio a conocer lo referente a los votos particulares presentados ante estas comisiones, informo a los integrantes de las mismas que se turnarán a la mesa directiva para su análisis y, en su caso, discusión que se llevará a cabo en el Pleno de este Senado de la República. Por lo tanto, vamos ahora entonces a el proceso de votación. La votación del dictamen será en lo general y en lo particular, por lo que le solicito a la Secretaría tomar la votación nominal por cada una de las comisiones. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a las y los integrantes de estas comisiones unidas el sentido de su voto, esperando y expresando de viva voz al escuchar su nombre si están a favor, en contra o en abstención del dictamen que se discute. Iniciamos con la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Óscar Cantón Cetina. A favor. Senador Saúl Monreal Ávila. Senador Ricardo Anaya Cortés. Senadora Alma Carolina Villano Austria. En contra, senador Huerta. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Senador Javier Corral Jurado. Maribel Cruz Rodríguez, senadora.
Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Ignacio Mier Velasco. Senadora Beatriz Mojica Morga. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Marco Cortés Mendoza. Senador Marco Cortés, completamente en contra. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Verónica Rodríguez, en contra. Senador Pablo Guillermo Angulo. Senadora Juanita Guerra Mena. Juanita Guerra Mena, Partido Verde Ecologista de México, a favor de la democracia en México. Senador Alejandro González Yáñez. Gonzalo Yáñez, a favor. Senadora Lisset Sánchez García. Liz Sánchez, a favor. Senador Luis Donaldo Colosio Riojas. En contra. Tenemos 11 a favor y 5 en contra, 0 abstenciones. Y pasamos a la Comisión de Estudios Legislativos primero. El de la voz, senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Morena, con mucho ánimo, a favor. Senador Emanuel Reyes Carmona. A favor, presidente. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Completamente a favor. Senador Homero Davis Castro. A favor. Senador Javier Corral. Senadora Mariela. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. A favor y contra el ratón loco. Senadora Jennifer Cristel Parra Salas. A favor. Senadora Araceli Saucedo Reyes. Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. A favor, presidente. Senadora Lorena Ivette Valle San Pedro. A favor. Senador Ricardo Anaya Cortés. Senador Raimundo Bolaños Azócar. Raimundo Bolaños, en contra. Senador Pablo Briceño, ¿no está? Senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, también es Rodrigo. Sí. En contra. En contra, ya te andaba a poner al otro lado. Senadora Ana Karen Hernández, ¿está? Sí está, perdón. Y senador Clemente Castañeda. En contra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a favor y 4. En la Comisión de Puntos Constitucionales tenemos, de estudios legislativos, 10 a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. A la presidencia e integrantes de las comisiones informo el resultado de la votación del dictamen de la minuta en materia de la reforma al Poder Judicial. En la Comisión de Puntos Constitucionales se tuvieron 11 a favor, 5 en contra, 0 abstenciones. Y en la Comisión de Estudios Legislativos primera se tuvieron 10 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. De conformidad con el resultado de la votación, se declara que el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma judicial queda aprobado por mayoría. Comuníquese esta aprobación a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República para su correspondiente publicación en la Gaceta del Senado. Comuníquese también los votos particulares de los que se dio cuenta. Senadoras y senadores, para reanudar los trabajos programados para esta reunión, solicito a la Secretaría que continúe con los asuntos de la agenda. Presidente, le informo que el siguiente asunto a tratar sería el 4.2,
la lectura y quedamos de verlo posteriormente a las 9:30. Sí. Entonces se decreta un receso de estas comisiones unidas y citaremos a las 9:30 de la noche del día de hoy. Ya quedamos. Ya quedamos. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.